Buenos días a todos y todas a la octava sesión del Seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Trasini, que promueve Latin American International Arbitration y la firma Carlos Soto y Asociados, Perú, España. El Seminario de Arbitraje Internacional es un espacio para el diálogo y el debate que congrega a árbitros, expertos, abogados, partes, procuradores del Estado y profesionales a nivel internacional interesados en el arbitraje con la finalidad de dialogar sobre diferentes tópicos de este. En esta sesión, el tema a debatir es la arbitrabilidad y orden público en el arbitraje. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a los siguientes profesionales. El doctor Álvaro Castellanos, presidente de la firma y socio en Consortium Legal Guatemala, especializado en banca, arbitraje, inversión extranjera, fusiones y adquisiciones. Durante su carrera profesional, ha sido presidente y miembro de varios comités ad hoc en procedimiento de anulación bajo el convenio CIADI, presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Asimismo, fue miembro por Guatemala ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, miembro del Consejo Editorial de Juristec, catedrático universitario, columnista en el periódico y ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Andívar. Además, nos acompaña el doctor Yves Devan, socio fundador de la firma Devan y Gavri. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como árbitro y asesor en litigios transfronterizos. Es un miembro activo de la comunidad de arbitraje, puesto que cuenta con una experiencia reconocida tanto en arbitraje comercial como en arbitraje de inversión en sus más de 40 años desempeñándose en materia arbitral. Es exsecretario de la Corte de Arbitraje de la CCI, es presidente honorario del Institute of World Business Law, es también expresidente de la Corte de Arbitraje de Jerusalén Arbitration Center, creada por los Comités Nacionales Israelí y Palestino de la CCI. Es además ex vicepresidente del Center for Arbitration and Mediation of the Chamber of Commerce Brasil-Canadá. Asimismo, fue creador de uno de los primeros bufetes especializados en arbitraje, Devan, Guillinas y Associés. También tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Julio César Rivera. Él ingresó a Marval, O'Farrell y Maral en 2019 como socio honorario. Es especialista en Derecho de Insolvencia, Arbitraje Doméstico e Internacional, Litigios Comerciales Complejos, Derecho Societario, Derecho Bancario y Derecho Civil. En la actualidad es juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, se desempeñó como juez nacional de la primera instancia en lo comercial y juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial. Cuenta con una extensa actividad como árbitro en casos nacionales e internacionales. Ha sido designado árbitro en más de 30 casos que se desarrollaron de conformidad con los reglamentos de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ha tenido una intensa participación en actividades legislativas y es miembro de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, de la Academia Peruana de Derecho, de la International Academy of Comparative Law, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de la International Bar Association, del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, de la International Academy of Private Lawyers y expresidente de la Asociación Argentina de Derecho Comparado. Además, integra el Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI y es miembro del capítulo rioplatense del Club Español del Arbitraje. Sin más que añadir, se da uso de la palabra al doctor Carlos Soto Coahuila, socio de la firma Carlos Soto y Asociados con oficinas en Lima y Madrid, así como fundador de Latin American International Arbitration y del Instituto Peruano de Arbitraje, quien será el moderador en este evento. Muchas gracias, Valeria. Muy buenos días, muy buenas tardes con todos y todas en las diferentes latitudes que nos acompañan. Bienvenidos a esta nueva edición del Seminario de Arbitraje Internacional Fernando Trasini Granda. Como mencionaba Valeria, el Seminario de Arbitraje Internacional es un espacio para el diálogo objetivo, académico, que permite a profesionales practicantes del arbitraje desde distintas facetas, como abogados, árbitros, peritos, expertos en instituciones arbitrales, miembros de instituciones arbitrales, General Counsel, para dialogar sobre diferentes tópicos, algunos temas nuevos, algunos temas no tradicionales, sobre arbitraje internacional. En esta oportunidad el tema que nos convoca es el de arbitrabilidad y orden público. Un tema recurrente en los congresos de arbitraje y que desde luego presenta no más de un problema, sino y pocas soluciones, toda vez que
si intentamos, la doctrina civilista y comparatista ha intentado definir lo que se entiende por orden público y desde luego no ha llegado a un resultado unánime, pues encontramos que al tratarse de un concepto etéreo y abstracto, pues cada jurisdicción, y ni qué decir de los tribunales estatales, pues han ido dándole un sentido no siempre unívoco o no siempre en el mismo sentido. En esa medida creo que es conveniente empezar por delimitar la relación de estos conceptos de arbitrabilidad y orden público para poder luego detener, no sé si claro, pero por lo menos delimitadas ambas figuras y luego plantear los problemas que se presentan en el campo de la arbitrabilidad del orden público en el arbitraje internacional. Y para ello me gustaría ceder el uso de la palabra al profesor Yves Derance, quien ya ha sido presentado y que desde luego es reconocido como uno de los árbitros internacionales no solamente mayormente demandado en los arbitrajes internacionales, tanto comerciales como de inversión, sino además un referente en el mundo del arbitraje, tanto profesional como académico. Yves, te cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias también para elegir como tema de discusión arbitrabilidad y orden público en el arbitraje, pues como ya lo dijiste muy bien, es un tema recurrente, pero tan recurrente porque los problemas que plantea nunca se resolvieron de una manera definitiva. Lo que quisiera hacer es una rápida definición de los conceptos esenciales y después presentar algunos ejemplos de los problemas que se plantean en el arbitraje internacional con una distinción entre la postura del árbitro y la postura del juez. Y como ya lo dije, después tendré que irme porque tengo otros compromisos y les dejaré con cobardía tratar de resolver los problemas que yo he presentado, sin entrar en eso. Bien, los conceptos. Primero, el concepto de arbitrabilidad. En eso, una observación. Primero, hay que estar bien claro que la arbitrabilidad es decidir si una categoría de disputas puede o no ser resuelta por arbitraje. Y aquí hay que saber que en algunas partes, en particular en los Estados Unidos, se utiliza la palabra arbitrability con otro sentido, que es saber si el litigio, la disputa, cabe dentro del marco de la cláusula arbitral, que es totalmente diverso. Pero normalmente la arbitrabilidad es decidir si una categoría de litigios puede ser resuelta por arbitraje. Dentro de la arbitrabilidad se distinguen dos categorías. Lo que se llama la arbitrabilidad objetiva, por una parte, es saber si la materia es arbitrable, y también a veces se habla de arbitrabilidad subjetiva, saber si personas jurídicas de una cierta categoría y particularmente el Estado puede someterse al arbitraje. Otros dicen que no es correcto hablar de arbitrabilidad, es más un problema de capacidad, pero bien, no quiero entrar en eso, únicamente llamar la atención sobre que muchos escritores jurídicos hablan de arbitrabilidad subjetiva al lado de la arbitrabilidad objetiva. El orden público. El orden público es un concepto que no es muy bien definido por su contenido, pero de todos modos se hacen tres distinciones esenciales de órdenes públicos. Primero, hay el orden público que podemos llamar el orden público doméstico, que es saber si una norma es una norma
a la cual las partes pueden derogar. Si no lo es, se habla de orden público. Pero también al lado hay el concepto muy vecino de leyes de policía, que son normas dentro de un derecho determinado que se aplican sea a todo el territorio, sea a materias que la propia ley define sin preocuparse del derecho aplicable a la materia, que sea el derecho del país B o del país A o del país C, la ley decide que se va a aplicar. Eso, digamos que es globalmente lo que podemos llamar el orden público doméstico. Después tenemos un segundo orden público que también es nacional, es el orden público, y aquí vemos la contradicción, internacional del derecho internacional privado. Es lo que se designa también como orden público de evicción. Es el orden público que va a permitir al juez oponerse a la ejecución en un país de una sentencia o de un laudo rendido en base a una ley extranjera cuyas normas que fueron aplicables por el juez extranjero o por el árbitro son incompatibles con el orden público nacional, pero este orden público nacional es más reducido que el orden público general dentro del país. Y finalmente hay lo que algunos llamaron el orden público realmente internacional. Hay un artículo muy importante del profesor Pierre Lalive que fue presentado en el Congreso de la ICA de 1980 que define como haciendo parte de este orden público realmente internacional o transnacional, cosas como la corrupción, el trabajo forzado, el racismo, cosas de este tipo que cualquier que sea la ley aplicable, el árbitro tendría que sancionar. Aquí veo los conceptos más importantes. Ahora quisiera presentar algunos ejemplos de problemas que se pueden plantear para el árbitro. Imaginemos un contrato de compraventa sometido al derecho francés y en el contrato hay una cláusula de limitación de responsabilidad que en derecho francés no puede oponer el vendedor. Es nula de modo imperativo en cuanto al vendedor. Un árbitro internacional, ¿qué debe hacer? Debe aplicar el contrato con su cláusula de limitación de responsabilidad o tiene hacer prevalecer la norma de orden público del derecho francés que anula la cláusula. Y la solución no es tan evidente porque el árbitro internacional no puede olvidar que las partes hubieran podido elegir a otro derecho. Es decir, que tenían la posibilidad, por ejemplo, de decidir que se aplicaría el derecho belga, en el cual esta nulidad de la cláusula no existe. Yo no voy a dar soluciones. Otro aspecto del orden público interno, pero esta es bajo su perfil de ley de policía, un contrato de distribución entre una empresa alemana y una empresa francesa, contrato sometido por las partes al derecho suizo. Una parte dice que el contrato está nulo porque está en violación de la ley antitrust europea, la ley de competencia. ¿Qué debe hacer el árbitro? Aplicar esta ley que se aplica a todo contrato en el territorio de la Unión Europea o aplicar el derecho elegido por las partes.
Después, problemas que se plantean para el juez de la anulación. Un problema primero muy semejante al problema del juez nacional cuando se le presenta por ejecución un laudo extranjera. Los árbitros los árbitros condenan una parte a pagar intereses a 12% por año y, según una ley de orden público del Estado de ejecución, no se puede condenar a más que 7%. ¿Qué tiene que hacer el juez? Otro tema, esta es en relación con la arbitrabilidad. En muchos países los contratos, las relaciones de derecho laboral no se pueden arbitrar, no son arbitrables. En Francia, por ejemplo. Hay un contrato entre una parte canadiense, una parte norteamericana, con una cláusula de arbitraje, contrato de trabajo, y se condena a una de las dos partes y por una razón de existencia de activos en Francia se presenta a la ejecución del laudo, se presenta el laudo para su ejecución forzada en Francia. ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez tiene que decir, bien, el litigio no era arbitrable, o tiene que preguntarse si la previsión de arbitrabilidad de los temas de derecho laboral se aplica también a contratos de trabajo que no tienen ninguna relación con Francia. Eso a la luz de la redacción del artículo 5 del convenio 2 del convenio de Nueva York plantea un problema bastante difícil. Finalmente, una reflexión que la evolución de la jurisprudencia francesa me lleva a hacer. En derecho francés, durante años, los temas de orden público no eran arbitrables. Con una evolución de la jurisprudencia, ahora esta prohibición ya no existe y lo que controla el juez es saber si el laudo finalmente no es contrario al orden público. Eso era la razón de la prohibición. No se admitía que los litigios relativos a orden público sean arbitrables porque se temía que los árbitros no van a respetar el orden público. Ahora el juez dice, no, son arbitrables, pero voy a controlar, evidentemente, la coherencia con el orden público. Pero es que el hecho de que en el OJIREN este tema no era arbitrable no va a ligar al juez a hacer un control mucho más extensivo que lo que suele hacer normalmente. Y ahora lo vemos claramente en Francia cuando la violación alegada del orden público está basada en la corrupción. Vemos que el juez, en vez de controlar si el laudo viola o no el orden público, reabre totalmente el tema y admite la presentación de argumentos que no fueron presentados en el arbitraje, admite incluso la presentación de pruebas que no fueron presentadas en el arbitraje, y más, admite que por primera vez al momento del proceso de anulación se invoca la corrupción que no había sido invocada en el arbitraje. Es decir, que la posición del juez ahora no es de controlar la compatibilidad entre el laudo y el orden público, sí, pero verificar si hacer entrar la solución del laudo
en el orden jurídico francés es aceptable o no. Y les voy a dejar con estas varias preguntas. Gracias. Muchas gracias, querido Ips, y como siempre muy atinadas tus precisiones y el marco teórico. Pues ahora habrá que ensayar, si ello es posible, algunas respuestas. Así que empezaremos por nuestro querido amigo centroamericano Álvaro Castellanos. Querido Álvaro, ¿qué opinión te merece y qué respuestas puedes plantear entre esta relación de arbitrabilidad, orden público internacional que nos ha planteado Ips? Álvaro, adelante. Gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, debo y quiero agradecer la oportunidad que nuevamente nos brindas. Para mí es un absoluto honor, un gusto inmenso estar en una actividad en donde puedo acompañar a los doctores Derán y Rivera. Son expertos de los que he aprendido mucho, intento aprender mucho y los he podido escuchar en diferentes foros. También es muy bueno poder estar virtualmente ahora acá, así que gracias. De hecho, también desde el momento en que se sugirió este tema de la arbitrabilidad y el orden público, pues aunque sé que es un tema gaseoso o difícil de manejar, también sentí inmediatamente la vocación de poder aceptar y participar, aunque espero haber hecho esa aceptación responsablemente, porque realmente hay mucha materia a la que hay que prepararse para este tema. Definitivamente yo no voy a poder ni siquiera intentar responder a algunas de las interrogantes tan interesantes que nos hace el doctor Derán, pero quizás puedo empezar diciendo que me hizo reflexionar sobre algunos aspectos que no había necesariamente pensado antes de esta charla. Y es, por ejemplo, bueno, primero yo sí quería decirles que hablar del orden público, no tanto la arbitrabilidad, pero del orden público, o si es que esa es su traducción correcta, de public policy bajo el derecho anglosajón o common law, para mí es como entrar a una, no sé si muchos de los que nos están oyendo vieron esa serie, pero se llamaba The Twilight Zone, o la dimensión desconocida en su traducción al español, o casi que uno podría decir la quinta dimensión, ¿verdad? Que efectivamente me parece es un tema interesante, que incluso pensemos qué significa Twilight Zone, ¿verdad? Es como esa parte del final del día, donde antes de entrar la plena oscuridad de la noche, se pierde poco a poco la luminidad del día, ¿verdad? El ocaso quizás. Pues uno podría decir que este tema del orden público es así, pero pienso que la arbitrabilidad como un concepto me parece no solo más predecible, sino incluso ampliable o manejable vis a vis la noción que, como bien decía Carlos, es una noción más etérea o impredecible del orden público. Y todos sabemos, y bien lo ha explicado el doctor Derán, que el orden público ya sea es una causa de denegación de reconocimiento, ejecución de laudos extranjeros, o es una causa para anular un laudo en el lugar en donde éste se ha emitido. Y ahí es donde puede entrar también esa posible ambivalencia, porque probablemente bajo los estándares de la Convención de Nueva York y sus fuentes que le inspiraron, no es lo mismo el concepto de orden público que se utiliza cuando estamos frente a una causal para denegar la ejecución versus quizás criterios más enraizados en un país, más del orden público estatal, digámoslo así, o interno, que pudieran usar jueces, ¿verdad? Pero sí creo que este tema del orden público es como una especie de salvaguarda de lo que se considera lo más relevante en un país, como a veces se dice, sus valores, derechos fundamentales, libertades y principios. Otra cosa que
he pensado es que el orden público es un concepto que incluso es polisémico, tiene muchas acepciones. Por ejemplo, no sé si en los países que nos están escuchando o por ejemplo en Francia o en Argentina, el orden público también se utiliza para referirse a los temas de seguridad, de estabilidad, tranquilidad, paz social y como consecuencia, por ejemplo, en Guatemala tenemos una ley llamada Ley de Orden Público, pero que lo que regula son aquellos regímenes excepcionales de tipo constitucional en donde se pueden limitar garantías, etcétera. Entonces, ahí hay una noción de orden público que tiene que ver más con restauración de la seguridad ciudadana, por ejemplo. Pero también el orden público, recordémonos, es un mecanismo de escape frente al reconocimiento no solo de laudos, sino creo, pues también existe esta noción de orden público en normas de derecho conflictual o normas de derecho internacional privado como un potencial validad para no aplicar el derecho que de otra forma podría ser aplicable, ya sea por la selección de las personas en sus contratos o bien por las propias normas de derecho internacional privado, que pudieran conducir al derecho aplicable de otro estado. Entonces, dicho de otra forma, es como un arma que siempre se tiene guardada o algo así como, me voy a atrever a decir, yo te escucharé y veré si me convences, pero siempre yo, juez que puedo aplicar el orden público, tendré la última palabra. Me parece que esto hace resaltar de manera muy, diría yo, especial, que la parte argumentativa, la calidad argumentativa cuando se está ante un debate sobre temas de orden público puede ser muy relevante. Es decir, presentar argumentos estructuralmente bien fundamentados para establecer por qué, digamos, no necesariamente se tendría que estar ante un valladar de orden público cuando se está pidiendo la ejecución y reconocimiento de un laudo y la otra parte alega la existencia de violación de orden público. Yo sé que estoy tal vez abordando de forma un tanto desordenada esto, pero quisiera solo terminar diciendo o mencionando dos cosas para darle, por supuesto, la palabra después a don Julio. No sé si en los otros países se estudia aún, de Latinoamérica me refiero, el famoso Código de Bustamante o el Código, llamémosle así, de Derecho Internacional Privado, que veo que don Julio lo reconoce, por supuesto, ¿verdad? Y este código, a pesar de que sí es un tratado suscrito y ratificado por Guatemala y otros países, básicamente ha entrado como en una especie de desuso o de olvido. Pero es interesante, muy interesante cómo el código, ¿verdad? El Código Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado tiene definiciones que parecen, no sé si actualizadas o desactualizadas de lo que es la noción de orden público. Me refiero a un artículo que está expresamente en el Código Bustamante y que, bueno, en primer lugar hace una referencia a las normas constitucionales y las equivale a orden público, es su artículo 4. Y para no quitar mucho tiempo, recomiendo al público que nos escucha leer el artículo 3 del Código de Bustamante, donde hace precisamente una distinción en qué se entiende por orden público interno, qué se entiende por orden público internacional e inclusive después diferencia con las denominadas disposiciones contractuales que equivalen al orden privado, ¿verdad? Eso es algo muy interesante que por lo menos uno podría partir, digámoslo ahí, de una distinción de esas pocas que encuentra uno en norma positiva. Y lo otro que quería comentar como un tema que probablemente vamos a discutir más adelante es la gran relevancia que puede tener la facultad
de resolver, o el poder de resolver una controversia, plantea un arbitraje de equidad, y ¿qué significa esto frente a la potencial utilización de un valladar o una defensa de orden público en caso un laudo sea emitido en equidad y este laudo no esté fundamentado en orden jurídico, sino estrictamente en criterios de lo que es justo y equitativo para las partes en el caso concreto, y que pudiera eventualmente detonar una gran cuestión o un gran debate sobre si por muy justo y equitativo viene a ser contra legem en un estado donde se quiere hacer valer ese laudo. Y recuerdo que justamente la ICC, y tal vez el doctor Terrán se acordará de eso, entre los años 2006 y 2010, si no estoy mal, se hizo un estudio muy interesante sobre qué significa emitir laudos en equidad, porque precisamente se dio un caso si no recuerdo mal, en el continente africano, donde un caso bastante notorio, donde se anuló por completo un laudo en virtud de que se consideró que ese laudo que había sido emitido en equidad era pero frontalmente violatorio del orden público de ese Estado. Entonces, aquí lo único que quería dejar resaltar, y con esto termino, es que me parece que si en todo arbitraje, y no digamos generalmente lo de derecho, debe dejarse bien razonado el por qué se resuelve de una u otra forma, precisamente previendo y evitando posibles argumentos de violación al orden público, no digamos, me parece a mí, en materia de arbitrajes de equidad. Eso es lo que me atrevería a comentar hasta ahora, y después podemos entrar en una discusión. Muchas gracias, Álvaro, por tus apuntes y también por las ideas que nos has planteado. Y ya que mencionaste tanto al arbitraje de equidad, derecho y sobre todo a cómo estaría regulado en las jurisdicciones estatales el tema de orden público, creo que resulta sumamente interesante y oportuno que Julio César nos comente cómo el nuevo Código Civil argentino, que además recoge un capítulo muy importante sobre el convenio arbitral, se ha referido al orden público, excluyendo a la arbitrabilidad cuando esta lesiona el orden público, y creo que mejor Julio César nos ilustre cuál ha sido la tendencia en Argentina o en los países en algunos otros países como el Uruguay. Adelante, Julio, te escuchamos. Ahí está. Apagado. Ahora estoy. Vos me habías silenciado, Carlos. No, por favor. Bueno, muchas gracias ante todo. Por supuesto, como Álvaro, quiero agradecer la oportunidad de estar en este seminario que organizan siempre el Instituto Peruano de Arbitraje y el doctor Carlos Soto, con lo cual me siento muy honrado de participar en él. Efectivamente, el Código Civil argentino contiene un capítulo sobre el contrato de arbitraje, lo cual implica desde ya una definición muy importante, y esto es atribuir al acuerdo de voluntades entre las partes que deciden someter un conflicto existente o futuro a los árbitros constituye propiamente un contrato. Se trata de un contrato con efectos procesales, categoría que ha reconocido la doctrina alemana y la doctrina española. Hay algún trabajo muy importante del distinguido jurista español Fernández Ballesteros, recientemente fallecido, en el cual abrevamos justamente para sostener el carácter absolutamente contractual del acuerdo de arbitraje. Esta caracterización como contrato fue aceptada por la Comisión, fue una propuesta nuestra a la Comisión que redactó el proyecto de Código Civil y Comercial argentino, y finalmente quedó incorporada con algunas modificaciones que se le hicieron al anteproyecto desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso, que en realidad afearon un poco la regulación, pero en fin, es lo que tenemos. El artículo 1649 del Código Civil establece expresamente que pueden someterse a la decisión de árbitros todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de determinada relación jurídica, contractual o no, siempre que no se encuentre comprometido el orden público. Esa es la expresión que usa, que no se encuentre comprometido el orden público. Esta, diríamos,
limitación no está en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, que Argentina sancionó algunos años después de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, pero en definitiva, como en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, una de las causales de nulidad y de no ejecución del laudo es la violación del orden público por parte del laudo, bueno, en definitiva, recaemos en la misma idea, esto es el posible control que puede ejercer el juez respecto de la arbitrabilidad o de la validez o de la ejecución de un laudo extranjero. De modo pues que en definitiva todo ello nos remite a ver cuál es la concepción de orden público que utiliza o que podría utilizar un juez para sostener que la cuestión no es arbitrable o que eventualmente el laudo haya violado de alguna manera ese orden público. Quiero señalar que este tema se ha planteado en la jurisprudencia argentina y se ha planteado también en laudos arbitrales. Así, por ejemplo, una de las situaciones paradigmáticas de Argentina, que es un país que vive de crisis en crisis, cada 10 años y ahora en los últimos tiempos con plazos más breves, la Argentina tiene una crisis económica terminal. En esa crisis económica terminal el gobierno interviene a través del dictado de medidas que interfieren normalmente en las relaciones contractuales. Esto sucedió muy claramente en el año 2002, cuando fue una crisis muy profunda de la Argentina, que había caído en default con sus obligaciones internacionales, y eso se proyectó, por lo tanto, al mercado interno con una gran depresión. El gobierno dictó algunas leyes de emergencia que interferían en esas relaciones contractuales, estableciendo, por ejemplo, un determinado tipo de cambio para las obligaciones establecidas en dólares, bastante inferior, por supuesto, al precio real que tenía el dólar en los mercados, etc. Y ahí se planteó la cuestión de si los contratos que habían sido interferidos por las leyes de emergencia podían ser susceptibles, o mejor dicho, las controversias que habían surgido de contratos interferidos por las leyes de emergencia podían ser o no sometidas a arbitraje. En un laudo arbitral parcial que nos tocó dictar, nosotros dijimos que el hecho de que la norma sea de orden público, efectivamente las normas de emergencia eran normas de orden público, no habilitaba la defensa de incompetencia del tribunal, fundada justamente en la no arbitrabilidad del conflicto, pues ello no impide que las partes puedan transar o renunciar a los derechos patrimoniales que emergen de dicha legislación. Tan es así, decía el laudo, que la accionante hubiera podido sin duda renunciar a los derechos patrimoniales que según la ley a su juicio, que según su juicio emanan de la legislación de emergencia, sin que ello viole el orden público. De la misma manera que un deudor, cuyo crédito había sido especificado, esta fue uno de los efectos de la ley de emergencia, había especificado todas las obligaciones en moneda extranjera, podría perfectamente pagar el monto original del crédito en dólares o, en definitiva, pagar conforme al tipo de cambio real, y nada de ello hubiera afectado el orden público en la medida en que esos derechos patrimoniales son disponibles. Estos criterios se sostuvieron también en la jurisprudencia de los tribunales estatales, y hay algunas sentencias de la Corte Suprema en los cuales se dijo que en la medida en que las cuestiones no afecten derechos irrenunciables, como son los relativos al estado civil de las personas, por ejemplo, o los derechos de familia, la cuestión es arbitrable aunque esté regida por normas de orden público. De donde la conclusión es que la circunstancia de que una materia esté regida por una ley de orden público no excluye la arbitrabilidad. Lo que realmente excluye la arbitrabilidad es que los derechos comprometidos o causados en esas leyes de orden público no sean disponibles por las partes. De allí que, obviamente, no puede haber disposición de las partes en temas de estado civil, capacidad de las personas, muchas cuestiones de derechos de familia, y por supuesto en materias en las cuales está comprometido, por ejemplo, casos de corrupción, como señalaba el profesor Deren hace unos minutos. Esta es la conclusión a la cual hemos llegado nosotros en algún trabajo en el cual tratamos el tema de la arbitrabilidad y el orden público, y como digo, fundada en los textos del derecho privado argentino y en la jurisprudencia de nuestro país. Y con respecto a las preguntas que hizo el profesor Deren, muy interesante los problemas que plantea,
quiero señalar que nosotros tenemos por lo menos respuesta local para una de ellas. Acá se planteó la posibilidad de que se ejecutara un laudo arbitral que había sido dictado con relación a una relación laboral. Efectivamente, entre un trabajador extranjero y una empresa en Argentina, había habido un contrato de trabajo a tiempo fijo que se había desarrollado en la República Argentina y la parte decidió resolver su controversia por arbitraje. Y la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal declaró que la cuestión era arbitrable y validó tanto la cláusula arbitral como, por supuesto, el laudo que se había dictado. Ahora, otras preguntas que hizo el profesor Derén son, bueno, digamos, ¿cómo actuaría uno como árbitro? Por ejemplo, él decía en el caso que hubiera una cláusula limitativa de responsabilidad nula, según el derecho francés, que era el derecho elegido por la parte, para regir su relación convencional. Y ellas habían convenido entonces una cláusula que, según ese derecho francés, era nula. Bueno, a ver, yo tengo la impresión de que el árbitro debería aplicar el derecho francés, porque es el elegido por las partes, y si de ese derecho francés surge la invalidez de la cláusula celebrada por las partes, efectivamente debería anular esa cláusula arbitral. De otro modo, ese laudo jamás podría ser ejecutado en Francia, si ese fuera el lugar de ejecución. Eventualmente podría tener la posibilidad de que se ejecutara en otro país, pero el árbitro debe tener en cuenta que su laudo debe ser válido y debe ser susceptible de ser ejecutado en el lugar donde se encuentran los bienes que están comprometidos en el arbitraje. Si una de las partes era francesa y esa parte es la que está obligada a cumplir el laudo arbitral, no parecería que fuera posible ejecutar contra ella un laudo que valide una cláusula que, conforme al derecho aplicable, sería inválida. Más complejo es el caso, me parece, que planteó el profesor Derén respecto de la cláusula contractual que viola el derecho europeo, pero sería válida conforme al derecho suizo. Creo que nuevamente los árbitros deberían tener en cuenta en los lugares en los cuales podría ser ejecutable el laudo, pero además deberían tener en cuenta particularmente si el derecho de competencia o de concurrencia europeo es un derecho que requiere una aplicación inmediata por parte del árbitro y que, diríamos, impediría o sería un obstáculo a la aplicación del derecho local elegido por la parte para la celebración del contrato y su ejecución. En fin, por supuesto que hay muchísimos problemas que se plantean con relación al orden público, pero estos ya están, digamos, en otra etapa que la de la misma arbitrabilidad, los problemas que planteó el profesor Derén, sino que están propiamente en la etapa de la resolución, es decir, la existencia de una norma interna de orden público o de una norma internacional de orden público impide, digamos, la aplicación del contrato tal cual se celebró o impide la aplicación del derecho local que las partes eligieron para el contrato. Bueno, ahí hay un problema que es no solo de orden público, sino un problema de precedencia, digamos, o de jerarquía de las leyes. Si, por ejemplo, el caso de la violación del derecho europeo de contratos se resolviera en Argentina, la Constitución argentina establece la prevalencia del derecho internacional por encima del derecho local. Por lo tanto, si hubiera una norma internacional, un tratado internacional celebrado por la República Argentina y que al haber sido aprobado por el Congreso forma parte ya del derecho argentino, ese tratado prevalece sobre el derecho interno. Por lo tanto, si una norma del tratado fuera violada por el contrato, esa norma debería prevalecer aun cuando conforme al derecho interno pudiera ser válida.
Muchas gracias, mi querido Julio, por tus interesantes apreciaciones y los alcances a las preguntas que nos ha formulado nuestro querido Ips. Álvaro, ¿cuán importante es la elección de la ley aplicable al arbitraje, la Lex Fiori? ¿Cuánto incide la Lex Fiori al momento de evaluar los temas de orden público? Ya tuvimos hace un momento, hace algunos eventos pasados, sobre la ley aplicable y creería que ahora es relevante, pues si la ley aplicable determina que el arbitraje, la arbitrabilidad o no de una determinada controversia, pues me gustaría conocer cuál es tu opinión en este contexto, más aún teniendo en cuenta este concepto, esta relación que puede haber o confrontación, tú la precisarás, entre una concepción territorialista versus una concepción universalista o universal de estos temas. Álvaro. Gracias, muchas gracias, Carlos. Y reconozco el talento y la valentía del doctor Rivera para haber respondido a las inquietudes del doctor Derrán, porque yo ya vieron que las eludí, tratando solo de generar más dudas, pero muy interesante. Bueno, este tema del Lex Fiori me pareció a mí, cuando lo mencionas, que es interesante porque yo, por ejemplo, bajo el derecho o normas de derecho internacional privado, entiendo que los principios Lex Fiori y Lex Causa o Lex Cause, ¿verdad?, es para más que todo determinar la naturaleza jurídica de alguna institución o alguna materia que es parte de la controversia, ¿verdad?, o que hace parte de una controversia. Y normalmente se entiende que un juez, ergo podría decir uno, un árbitro, debe usar el principio Lex Fiori o puede usar el principio Lex Causa, es decir, las nociones del derecho local donde está el tribunal, Lex Fiori, o las nociones del derecho de donde surge la relación jurídica, ¿verdad? Es Lex Cause, ¿verdad? Entonces, como que si voy a juzgar una institución que las partes usaron en un contrato o que tuvieron en cuenta en un contrato, pues debería hacerlo con base en el lugar donde se pactó precisamente que el derecho de ese lugar sería el derecho aplicable y no estrictamente bajo mi visión como árbitro, bajo una visión territorialista del lugar del arbitraje donde yo estoy ejerciendo la función arbitral. Espero poderme estar explicando. Pero alguien podría decir que si el tema del orden público y ojo, porque dense cuenta que ahí estoy hablando que un tribunal arbitral en un momento determinado puede ser confrontado ante un argumento de un tema de orden público y bajo qué criterio va a juzgar si existe o no una disposición de orden público y qué hacer frente a esa disposición de orden público. Eso sería dentro de lo que es el proceso arbitral, y de ahí tengo yo unas dudas que quisiera plantear también, ¿verdad? Y responderlas en lo posible. Pero por otro lado estamos, cuando se habla no tanto de la arbitrabilidad, sino ya sobre la ejecución o el exequatur en general, ¿verdad? El reconocimiento y ejecución de un laudo, que generalmente eso se está discutiendo ante un tribunal de un estado, o la anulabilidad o nulidad de un laudo. Ahí sí creo yo que el principio Lex Fiori va a ser dominante, y es decir, todo juez cuando esté examinando el tema de orden público va a ser su orden público, ¿verdad? El orden público de la jurisdicción o del estado al cual pertenece y en donde ejerce precisamente ese ius imperium. Entonces, como que pareciera que sí, estamos hablando de calificar instituciones jurídicas y considerar si estas son acordes o incompatibles con un orden público. Si estamos frente a un tribunal del Estado, creo que no hay mayor duda que ese tribunal del Estado siempre va a usar el principio Lex Fiori, es decir, el de su orden público, vis a vis lo que puede ser
una discusión sobre si existe algo dentro de la relación contractual que se está conociendo y juzgando en un arbitraje, si existe una argumentación de orden público del derecho elegido por las partes, o si bien las partes no lo hubieran elegido y digamos la relación jurídica fuera de orden internacional, aquel derecho que los árbitros consideran aplicable al caso concreto, como en muchas legislaciones de arbitraje se establece, ¿verdad? Que si las partes no eligieron el derecho aplicable, es el tribunal arbitral el que debe definir cuál es ese derecho aplicable. Y ahí podrían, dentro de un arbitraje, surgir discusiones sobre temas de orden público, que yo creo que es algo también, digamos, por ejemplo, ahí se podría estar discutiendo la arbitrabilidad, ¿verdad? Y precisamente como un tema de competencia del tribunal. Y entonces, mi pregunta es si el tribunal arbitral debe resolver temas sobre orden público y qué criterio usar. Ahí podría entrar el principio lex causa, a diferencia de lo que decía antes de un juzgado o un tribunal local. Y para mí que un tribunal arbitral no hay duda que debe resolver estos temas si se le invocan, pero la gran duda que me queda a mí es si un tribunal arbitral de motu propio podría entrar y desarrollar temas que considera relacionados con el orden público, que es parte del derecho que consideraron el derecho aplicable a esa relación contractual y de la cual surge, o incluso extracontractual, si fuera el caso, de la cual surge la controversia. Y obviamente ahí me llama la atención si alguien estaría inclinado como un celador del derecho en su integridad, bajo el principio iura novit curiae, incluso, ¿verdad? Invocar normas de orden público, aunque no se las hubieran invocado las partes. Y ahí yo sé que hay un gran debate hasta qué grado el principio de iura novit, en este caso arbiter, debe ser acogido o no, si se puede ejercer. Y sabemos que hay criterios muy cerrados y conservadores que dicen no, y otras que opiniones no tan conservadoras o más permisibles, pero que yo diría debería de seguirse siempre el criterio de las reglas de Praga, ¿verdad? Que sugieren que jamás un tribunal arbitral haga una aplicación de derechos sin previamente haber oído a las partes, ¿verdad? Pero definitivamente, yo no soy muy pro iura novit arbiter, yo considero que ahí hay mucha relevancia de qué argumentan las partes, pero por fin aterrizo diciendo que iura novit, lex fori, lex causa como determinantes de cómo llegar a considerar si es orden público o no, algo va a ser muy diferente dependiendo si se está discutiendo en foro arbitral o ya en instancias judiciales. Y creo que en instancias judiciales el principio 100% dominante, me parece, es el principio lex fori. Muchas gracias, mi querido Álvaro. Y una última pregunta para nuestro querido Julio César. En los arbitrajes de equidad, que ya mencionó Álvaro, ¿consideras o cómo ves tú, primero, saber si hay algún límite que tienen los árbitros? Y si ese límite, y si dentro de esos límites encontramos al orden público, o el orden público solo se encuentra presente en los arbitrajes de derechos. Adelante, Julio César, y con esto terminamos. Bueno, gracias, Álvaro. Solamente una pequeña digresión respecto de lo que comentaba Álvaro. El Código Civil y Comercial argentino, que tiene la ventaja y quizá también el problema de ser muy reciente y que recién lo estamos aprendiendo, en su capítulo de Derecho Internacional Privado, que recoge todos los principios y reglas generalmente universalmente aceptadas, es muy específico respecto de la obligación de los jueces de aplicar las normas internacionalmente imperativas, tanto sean del derecho extranjero cuanto del derecho local. Pero obviamente si hubiera normas internacionalmente imperativas del derecho argentino, estas desplazan al contrato o a la ley extranjera elegida por las partes. Con respecto al arbitraje de equidad, a mí me parece que la función del árbitro,
depende un poco de qué puede hacer el árbitro, cuál es la función del árbitro de equidad. A mí me gusta la expresión que usaba un profesor uruguayo, Barrios de Ángelis, hace muchos años, que decía que la función del árbitro de equidad es dulcificar la aplicación de la ley. Como echarle, digamos, un poquito de azúcar o de edulcorante no calórico a la ley para, digamos, evitar los resultados excesivos que podrían resultar de una aplicación mecánica de ella. Ahora, me parece que el árbitro de equidad y las partes están constreñidos por las normas de orden público como en cualquier otro caso. El hecho de que el arbitraje sea de equidad no permite excluir totalmente ni permite al árbitro tomar cualquier decisión fundada en su pura y exclusiva voluntad. En principio, el árbitro de equidad debe aplicar la ley, pero haciendo justamente, teniendo la posibilidad de la morigeración de sus efectos cuando estos pudieran resultar abusivos. Muchas gracias, querido Julio. Y Álvaro, podríamos seguir charlando sobre los otros aspectos vinculados a la arbitrabilidad del orden público, pero el tiempo, por respeto a nuestros asistentes, debemos dar por finalizado el seminario. No sin antes, primero señalar que los temas de orden público de arbitrabilidad íntimamente relacionados, si bien como ya señaló el maestro Hidran, son categorías jurídicas distintas, pues hay una relación entre ambas figuras. Cuán importante es tener en cuenta la lex fiori, la ley aplicable al arbitraje. Y un tema mencionado por Julio, esta dulcificación de la ley aplicable, desde luego en arbitraje, en los arbitrajes de equidad, pues también obliga a los árbitros a tener en cuenta, no solo a los árbitros, también a los abogados a tener en cuenta el orden público. Y desde luego una recomendación, pues a los abogados o a los general counsel, al momento de pactar las cláusulas arbitrales y elegirlas hacia el arbitraje, pues verificar que las cláusulas incorporadas, no solamente el convenio arbitral, sino las cláusulas del propio contrato, que finalmente desean que rija y que resuelvan los problemas y las contingencias que se presenten a las partes, pues sean exigibles, sean vinculantes, y no vayan a ser nulas o en todo caso inexigibles, porque al momento de elegir una ley aplicable, pues esta colisiona con normas de orden público de dicho país. Son estos y otros temas que desde luego nos llevarán a seguir reflexionando, pero solo para terminar, decirles que ha sido un placer dialogar con el profesor Isderán, el profesor Julio César Rivera y el profesor Álvaro Castellanos sobre el tema de la arbitrabilidad y el orden público. Agradecer a nuestros participantes y a los asistentes que nos acompañan en América Latina y también a los que nos acompañan en otro continente, pues desearles unas buenas tardes. Nada más y muchas gracias con todos y te cedo el uso de la palabra, Valeria, para que pueda finalizar el seminario. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta octava sesión del Seminario de Arbitraje Internacional Fernando de Trasini. Asimismo, quiero agradecer a los doctores Álvaro Castellanos, Yves Derrand, Julio César Rivera y al doctor Carlos Soto por conducir este evento. Antes de dar por culminado el evento, pasaremos a ver los próximos eventos que organiza la firma Carlos Soto y Asociados en colaboración con Latin American International Arbitration, así como los organizados por el Instituto Peruano de Arbitraje. En los eventos organizados por Carlos Soto y Asociados tenemos el evento de jurisprudencia arbitral que se llevará a cabo el miércoles 18 de mayo en el horario de 6 a 8. También tendremos el conversatorio arbitral Think Tank Peruvian Arbitration, cuyo tema será límites de la confidencialidad en el arbitraje y se llevará a cabo el miércoles 15 de junio de 6 a 8 de la noche. En cuanto a los eventos del Instituto Peruano de Arbitraje, tenemos la segunda Conferencia Internacional de Arbitraje y Minería IPA, que se hará en los días 12 y 13 de mayo. También tendremos la 27ª edición IPA Webinar Medidas Cautelares en el Arbitraje Peruano, que se hará el 17 de mayo de 2022, de 9 a 11. También tendremos la Semana Arbitral IPA del 23 al 27 de mayo de 2022, que se dará en el horario de 5 de la tarde a 8 de la noche.
También contamos con la segunda Conferencia Internacional de Arbitraje y Energía IPA del 9 y 10 de junio del 2022 en horario de 9 a 12:30 de la tarde. También tendremos la cuarta Conferencia Internacional Perú-España IPA, que se hará en los días 13 y 14 de junio de este año, de 9 a 1 de la tarde, y la conferencia IPA del Convenio Arbitral Cláusulas Escalonadas y Patológicas, que se llevará a cabo el 16 de junio de 2022. También está la tercera Conferencia Internacional de Peritos y Expertos Legales IPA, que se hará el 7 y 8 de julio de 2022, en horario de 9 a 12:30 de la tarde. Y eso es todo. Los esperamos. Muchas gracias.